La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos de la tarde, 1 minuto. Bienvenidos de vuelta a Matices. Vamos a arrancar ya con la entrevista de fondo. Don Álvaro Ramos es nuestro invitado del día de hoy, nuestro especialista en seguridad. Don Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido a Matices. Muy buenas tardes, don Randall, y a todos y todas las que nos oyen. Muchas gracias por invitarme. El tema de hoy creo que tiene una relevancia especial porque creo que es de esos poquísimos temas que se encuentran en el ADN biológico y político, filosófico, la creencia profunda de la nacionalidad y el pueblo de Costa Rica. Ese tema está profundamente inmerso en lo que somos. De hecho, siempre lo usamos cuando hablamos con extranjeros. Yo no sé si a usted le pasa, pero si en algún momento, en algún país del mundo, usted que viaja tanto, le pregunta a alguien, cuénteme algo de Costa Rica, normalmente uno empieza por decir, bueno, le cuento que Costa Rica no tiene ejército. Uno siempre empieza por ahí, después se va a lo verde un poco, pero siempre empieza con eso. Pero, Álvaro, ¿cuál era la realidad del ejército costarricense? Sé que Costa Rica tenía un buen ejército, sí, pero quiero hablar de la década del 40, cuando se da la aprobación de las garantías sociales en el gobierno del doctor Calderón Guardia, y viene toda la oposición por medio de radioemisoras de don José Figueres Ferrer. ¿Cómo era el ejército costarricense? ¿Era fuerte? ¿No era fuerte? Yo creo que para contestar esa pregunta tenemos que realmente enmarcarla. Sí. Es muy importante lo que usted está haciendo, esa exégesis histórica de este tema tan profundo. Lo primero es qué es un ejército, para entender si realmente lo que hemos tenido en Costa Rica históricamente, una institución armada, uniformada, si lo que tenemos en Centroamérica constituye propiamente dicho un ejército. La diferencia entre ejército, milicia, policía, servicios de inteligencia, reservas, todo este concepto, servicio militar obligatorio, estatuto militar o fuero militar, todo esto hay que entenderlo, porque la gente casi que vincula el ejército como un muchacho joven armado y muy armado, con algún arma agresiva, y no, es bastantísimo más amplio que el famoso soldado de infantería, que es el retrato que tenemos de un ejército, por lo menos latinoamericano, o de un país subdesarrollado. Si nosotros buscamos definir un ejército como una institución profesional en la que normalmente hombres, ahora ya hay mujeres en la mayoría de los ejércitos democráticos del mundo y avanzados, se embarca en una carrera de armas, ya sea por un periodo corto, normalmente entre 2 y 3 años, un periodo un poquito de intermedio de 5 años, que ya se considera una persona que hizo un poco de eso de la profesión, y los que durante toda su vida hasta que se jubilan son militares profesionales. Existen entonces ejércitos totalmente profesionales en los que todos sus integrantes son soldados que viven, sus familias viven de eso y obtienen unos privilegios al final de su carrera, que los pensionan, que tienen servicios médicos. Ese es un tipo de soldado profesional. Y existe el soldado ciudadano, que ya sea voluntario o en la mayoría de los casos es por reclutamiento obligatorio, que conforman grandes masas de ejércitos y que los vimos en las grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para mencionar 2 efectos que inflan enormemente la institución armada, que normalmente es pequeña en tiempos de paz o medianamente pequeña, y se vuelven enormes. Lo primero que debemos preguntarnos es qué es un ejército. Un ejército es, por definición, una fuerza ofensiva-defensiva. Es una fuerza armada, en la inmensa mayoría de los casos una fuerza uniformada. Es casi imposible no tener un ejército que no tenga una disciplina, una etiqueta militar en la que tiene símbolos que los hacen claramente identificables a la población, al amigo, al aliado y al enemigo. Tienen signos que los definen en los grados militares, que normalmente están establecidos en el mundo entero, cambian poco, vienen desde los tiempos de Federico el Grande de Prusia, que inventó los grados que todavía hoy nos informan cómo es un ejército. Todos hemos oído del subteniente, del teniente, del capitán, el mayor, el teniente coronel, el coronel, general de brigada,
general de división o mayor general, teniente general o general de cuerpo de ejército, general de ejército o general de rama especializada. Algunos hay variaciones que llaman coronel general, por ejemplo, y llegamos hasta los grados más altos de mariscal de campo en los ejércitos europeos y en el caso de Norteamérica, en la excepción hecha durante la Segunda Guerra Mundial, a finales, que en lugar de otorgar el grado mariscal de campo a sus generales victoriosos de más alto rango, se les otorgó el grado general del ejército, que corresponde exactamente al grado de mariscal de campo, general de 5 estrellas. Esto se replica en la Marina, nada más que cambian las denominaciones a capitán de navío, teniente de navío, capitán de corbeta, almirante, vicealmirante, contraalmirante, este tipo de denominaciones, y normalmente en las fuerzas aéreas se replican los grados del ejército con pequeñas variables como comodoro, por ejemplo, o mariscal del aire, para decir dos. Sería infinito aquí definir todos los grados que hay en el mundo, pero corresponden a la misma nomenclatura, al mismo escalafón. Básicamente no hay diferencias en la estructura de mando. Y por supuesto los ejércitos tienen divisiones específicas. Nos interesa mucho concentrarnos en el concepto de ejército, pero nunca nos olvidemos que existen fuerzas aéreas, fuerzas navales, fuerzas de defensa antiaérea. Algunos países tienen altamente especializado el campo nuclear, hay fuerzas especializadas en nuclear, guerra bacteriológica, química. Ve usted que el campo de los ejércitos es extraordinariamente amplio. Tenemos la policía militar, tenemos las prisiones militares y tenemos algo muy importante que es la justicia militar. Y le digo que es muy importante porque es lo que nos define un poco lo que es un ejército y lo que no es un ejército en un país ordenado o estructurado. Luego no podemos olvidar la ideología política. El peso específico de la ideología política es muy fuerte en cómo se constituye, se estructura, se ve a sí mismo un ejército. Países que tenían la tradición marxista, el peso específico del Partido Comunista, por ejemplo el soviético durante la Segunda Guerra Mundial, para decir algo muy importante, con sus comisarios políticos, era extraordinariamente importante. Eran el representante de quien verdaderamente mandaba. Los militares no mandaban. Mandaba Stalin, mandaba la jerarquía política, mandaba el partido. En China sucedía algo similar. La famosa frase de Mao Zedong que el partido manda sobre la espada, ¿verdad? Eso es muy importante entenderlo. Entonces la concepción. Y tenemos otros lugares del mundo en que los ejércitos se volvieron el sustituto del Estado. Sufrimos en América Latina esta extraordinaria extravaganza en que personas de muy poca educación, que utilizaban las armas y los golpes de Estado y el poder como tal y la represión y la tortura, eran los que realmente detentaban el poder y no eran los políticos, mucho menos los electos. Y el caso de tenemos golpes de Estado en Argentina, golpes de Estado en Chile, golpes de Estado y son asoladas militares en Centroamérica, etcétera. Álvaro, disculpe, estábamos hablando del ejército y vamos por Centroamérica. Sí, al revés, los ejércitos se volvieron el sustituto del Estado, daban golpes militares, oponían y quitaban a títeres civiles. Latinoamérica estaba plagada por un siglo y medio de esto. El origen, entre muchos, es corrupción, debilidad en las instituciones clásicas que deben haber del derecho, la división de poderes y en alguna medida los libertadores. Los libertadores de todo el continente, en alguna medida, cogieron el manto como si ellos fueran el salvador del Estado, el único salvador, sí, como si el pueblo no hubiera puesto nada, y sus sustitutos naturales eran las Fuerzas Armadas. Los libertadores todos en su mayoría fueron militares o semimilitares. Y lo que quiero señalar es que el elemento importante de esto son las academias militares, que por dicha en Costa Rica, pues de hecho nunca hemos tenido una verdadera academia militar, teníamos cositas muy mediocres por dicha en ese sentido. Las academias militares forman la casta militar, forman las secciones militares en las cuales las promociones van adquiriendo el poder naturalmente, y esto crea condiciones en los países que han acogotado a la democracia. Ha costado mucho restituir la democracia. Yo ya era abogado joven cuando en toda América Latina había una playa de dictadores, desde dictadores de izquierda en Cuba hasta dictadores de extrema derecha en Chile. Uno volvía a ver, todos eran uniformados, todos se creían el dueños de la verdad, todos estaban amparados a sus legiones que los protegían, armados. Costa Rica, curiosamente, uno vuelve a ver a su historia y no ve nada de esto.
Bueno, es interesante, echemos para atrás la historia de Costa Rica un poco. Es un milagro, en realidad la existencia de Costa Rica como la conocemos es un auténtico milagro de la geopolítica y un auténtico milagro de la voluntad democrática, pacífica del pueblo costarricense. Haber estado como una islita, porque es una isla pequeña, Costa Rica, sí. Estoy hablando en términos políticos, rodeado de dictaduras espantosas, Somoza de un lado, para poner un ejemplo, horrible, la dictadura de los Somoza, desde Somoza García, Anastasio Somoza García, sus hijos, Anastasio Somoza de Baile y Luis, y por supuesto los que siguieron después, la dictadura de los sandinistas, en la época que eran comunistas, y del otro lado Noriega. Es decir, ve usted una dictadura que era como tener un conjunto de gángsters en el poder. Ve el milagro auténtico, un poquito más allá, afectándonos directamente, posiciones totalmente contrarias de las Fuerzas Armadas de Colombia con una insurgencia que parece un ejército en la realidad. La insurgencia colombiana era un ejército en la selva, en la realidad, y Costa Rica permaneció fiel a su discurso político. Creo que es, repito una y otra vez, es un milagro realmente la existencia del país como la tenemos. ¿Y a qué se debe ese milagro? Bueno, en primer lugar, retrocediendo años de años en el tiempo, el primer milagro consiste en la geografía. Teníamos tan malas vías de comunicación en la colonia y el principio de la República, eran tan malas las vías de comunicación, si es que se podría siquiera dar ese nombre, que estábamos aislados. Textualmente éramos una isla. El altiplano costarricense era una isla. Eso permitió que pequeños grupos familiares en lugares como lo que hoy conocemos como Santa Ana, lo que hoy conocemos como Ciudad Colón, Pacaca, por supuesto Barba, los valles de Orosi, del Guarco, pequeños grupos familiares no tenían sobre ellos ni poder militar ni poder realmente religioso, digamos de carácter arzobispal o cosas así, fueron creando una mentalidad civil, profundamente civil, de trabajo humilde, cuyos intereses más cercanos y únicos eran la familia, el bienestar de las familias en esos pequeños valles. Eso permitió no tener un estamento militar. Todo el periodo colonial no tenemos realmente una milicia disciplinada ni nada por el estilo. Con el periodo republicano de independencia, como Estado primero y luego como República independiente, un periodo relativamente corto, el de Estado independiente perteneciente a Centroamérica, realmente lo que tenemos son azonadas en las que se apunta el pueblo en armas, con algunos líderes, don Braulio Carrillo, Francisco Morazán, para decir algunos que parecen líderes militares, pero que no lo son en la realidad, son líderes políticos que utilizan una y otra vez algún recurso violento de tiros, no lo llamemos de operaciones militares porque sería bastante ridículo darle ese nombre, unos tiroteos en el San José de antaño, unos tiroteos en el Cartago de antaño, unos tiroteos en Ochomogo, y ahí se resolvía el asunto por dicha, con poquísimos muertos y casi nada de destrucción. En algún momento hasta la Virgen de los Ángeles estuvo en peligro, en una de esas batallas, la famosa batalla que trajeron los cartagos para enfrentar a los josefinos en la batalla de Ochomogo. Y quedó en peligro, quedó ahí como en alguna medida como presa en Curridabat, sí, en la parroquia de Curridabat. Es una cosa, digamos que hasta es interesantísima, es de conocer en historia. La Virgen de los Ángeles vino a una batalla, la original estamos hablando, no una figura, la original la trajeron para que los protegieran. Entonces eso nos da una idea de los niveles militares de nosotros. Era más religiosa la pelea, más importante la fe religiosa, y eso está muy bien, que la estrategia militar o la táctica militar. Claro. Nadie va a llevar su mayor tesoro, arriesgarlo a una batalla bastante difícil. Eso da una idea que no estaban pensando en ninguna batalla. Bueno, lo que sí vino importante, donde sí hubo un parteaguas de ese periodo, muy primigenio, es la campaña del 56-57. Aquí sí hubo algo que hay que sacar a colación y explicar. Se empezó a formar en Nicaragua algo. Estábamos acostumbrados que en Nicaragua liberales y conservadores y grupos dispersos se levantaban cada rato unos contra otros y tenían guerras fratricidas permanentemente unos contra otros. En vista de ese absoluto caos social y político en Nicaragua,
grupos de norteamericanos, unos serios como el Comodoro Vanderbilt y unos no tan serios, como unos forajidos que empezaron a buscar un liderazgo y lo encontraron una figura interesante de William Walker, que era abogado, que era militar, que era médico y era periodista como usted. Sí, lo sé. Tenía todas las profesiones y era verdadero en todas, curiosamente. Y Walker ve una oportunidad, había tratado de hacerlo en Sonora, en México no le había ido bien, y ve una oportunidad en Nicaragua, que le permitía, si tomaba Nicaragua, cogerlo de base y tomar las 5 repúblicas centroamericanas y convertirlas en una especie de enclave sureño o casi sureño, con la posibilidad de hacerlos un estado esclavista, traerse cientos de miles de colonos del sur y establecer ahora sí una gran colonia norteamericana aquí, probablemente con elementos europeos también, ¿verdad? Habían elementos europeos en esto. Walker toma Nicaragua y con una profunda visión, el presidente Juan Rafael Mora, que no era militar, era un civil, era un comerciante incluso, para decir su verdadera profesión, era un gran comerciante, un empresario serio, capaz de viajar por todo el continente, particularmente Perú y Centroamérica, y con una enorme visión y una capacidad política unificó al pueblo de Costa Rica, primero al pueblo, brillantísimo, unificó a los religiosos alrededor de él, por ejemplo Francisco Calvo, algunos extranjeros patriotas, los llamo patriotas con P grande, como el doctor Hoffman, que era un alemán, que había venido a Costa Rica y se hizo un gran defensor de Costa Rica. Claro, pero teníamos 6 años de ser una república, sí, nada más. Nada más. Y este había sido el segundo presidente, nada más. Sí, no había un liderazgo entrenado, no había una estructura, como llamamos ahora, no había lo que usted, que es un analista político, llamaría equipo de gobierno. No lo había, esa es la realidad. Y vea usted que Mora ensambla esta gran campaña nacional, hasta con extranjeros patriotas, como el doctor Hoffman y varios más, por cierto, que dan su vida por el país, y hay que agradecérselo para la eternidad. Y sí, ensambla un pequeño pero importante ejército de campesinos, que tal vez no tenían un entrenamiento excepcional, ni mucho menos, tenían un entrenamiento mínimo, pero suficiente. Se ensambla pidiendo voluntarios, y acudieron voluntarios en pequeñas localidades como Escazú, y nombro Escazú por comodidad, no solo porque vivo ahí, sino porque usted simplemente se para en la calle principal del centro de Escazú, observa hacia la iglesia principal de Escazú, la parroquia de San Miguel, y ve una enorme placa en la que el pueblo de Escazú reconoce a su contingente militar, el que ofreció voluntariamente, y así todos los pueblitos de Costa Rica, incluyendo los de Guanacaste, que aportaron figuras estelares como el presidente Tomás Guardia, que fue comandante de lanceros, con grado mayor, y su hermano Víctor Guardia Gutiérrez, ambos de Bagaces, originales, nacidos en Bagaces, que prestaron servicio extraordinario al Ejército Nacional y al gobierno de la República. Yo diría que en particular Víctor Guardia, el hermano mayor, un año mayor que don Tomás, que es poco conocido, llegó a general de división y a ser decano del Ejército de Costa Rica. Le llamaban el glorioso decano, porque si se estudia la batalla de Rivas con cuidado, si la estudiamos, es Víctor Guardia realmente un factor importantísimo. Él entra en la noche, venía caminando toda la noche del sur, de San Juan del Sur, y entrando cansado de caminar toda la noche con sus hombres, le pide al general Cañas que haga el avance a la parte central de la batalla. Y Víctor Guardia lo relata en una extraordinaria entrevista que recomiendo leerla, del general Víctor Guardia Gutiérrez, en aquel ya muy viejo y pocos días antes de morir, muy lúcida la entrevista, relata cómo él entra en la batalla por orden del general y gana la batalla. Es decir, estos hombres que aportaron, voluntarios todos, fíjese usted en este punto, aportaron su esfuerzo, su sacrificio, y sí constituía propiamente dicho un ejército. Lo interesante era alrededor de unos 2.600 hombres, eso fue el ejército nuestro alrededor, los números cambian un poquito, pero andan alrededor de 2.000 y pico hombres, que fueron estos campesinos, todos 99% campesinos, con excepción de los curas y el doctor Hoffman, porque yo diría que hasta los Mora eran campesinos, eran hombres de campo, hombres de finca, eso es lo que eran realmente, de militares no tenían nada.
pero mostraron una enorme hidalguía, una valentía fuera de toda prueba y un patriotismo de acero, básicamente, inmaculado. Y todas estas personas que fueron y se ofrecieron allá, incluyendo una mujer, Pancha Carrasco, que hay que resaltarla, que ayudó muchísimo y dio gran aporte. Hasta el día de hoy su aporte es excepcional como mujer a, digamos, a todo el discurso nacional sobre el tema, porque es el símbolo que tenemos allá atrás, importantísimo. La señora Carrasco aportó mucho en la campaña y fue un baluarte, digamos, sin duda de género ahí. Lo que quiero decirles es que esa campaña, interesante, sí teníamos un ejército voluntario que se parecería, guardando las debidas proporciones, al suizo. Un ejército de sus campesinos, como los suizos originalmente eran un montón de campesinos, de montañeses, nosotros también. Es muy parecido y fueron voluntarios y formamos un ejército en el cual tuvimos generales, coroneles, capitanes verdaderos que fueron probados en batalla contra extranjeros peligrosísimos, un grupo de maleantes raya militares, es decir, las dos cosas, eran maleantes, querían apoderarse por la fuerza, ¿sí? Sustraer la libertad y los territorios y todo, pero la voluntad política primero del grupo alrededor del presidente Mora, liderado por él, y la voluntad militar de actuar verdaderamente, se llama la estrategia nacional, nos lleva a una campaña nacional en la cual las batallas que se presentan todavía las celebramos hoy, la batalla de Rivas 1 y 2 y la batalla de San Juan del Sur, la primera batalla naval del Bergantín 11 de abril, pero a la vez la parte más brillante militar de la batalla diseñada por el grupo Mora no es las batallas de Rivas, ni la de la casona de Santa Rosa, que tanto celebramos. En realidad, la parte que demuestra capacidad militar y estratégica del gobierno y de las Fuerzas Armadas, pues podemos decirlo en esos términos, del ejército costarricense, es la campaña de la ruta del tránsito. Aquí fue donde ahorcaron la logística, la vía de sangre que mantenía a las fuerzas de Walker y a las fuerzas extranjeras de Nicaragua, y al tomar la ruta del tránsito, que no es otra en alguna medida que los accesos al San Juan y a través del San Juan, los costarricenses demostraron claridad en la estrategia militar. Es en ese periodo en que se gana la guerra. La guerra no se gana ni en la batalla de Rivas, ni se gana la guerra. Si se ganan las batallas, y la de Santa Rosa, claramente, perfectamente, y San Juan del Sur, que tuvimos problemas con el Bergantín. Pero donde se gana claramente la guerra final y se vence al enemigo, se le derrota militar y políticamente, es en la ruta del tránsito. Esto demostró que Costa Rica tenía capacidad militar y uno podría imaginar, de aquí se va a montar una casta militar. Bueno, no sucedió así al final, porque de los militares que participaron ahí, efectivamente algunos adquirieron poder. Recordemos a los generales Lorenzo Salazar y Máximo Blanco, que se decía ponían y quitaban presidentes, habían sido mayores durante esa campaña. Recordemos a don Tomás Guardia, que había sido mayor de lanceros y terminó siendo general de división, presidente de la República de un periodo larguísimo, una década y un pico. Es el que hizo la abolición del ejército, la abolición de la pena de muerte, otro tema esencial, muy parecido a la abolición del ejército. Y bueno, nos trae también el sistema liberal, los militares que participaron de alguna manera en eso, en el sistema, en el periodo de los 70s y 80s, nos traen el sistema liberal, que es el sistema civil como lo conocemos. Extrajeron el país del control completo de lo religioso, particularmente, lógicamente, de la Iglesia Católica, y crearon el Código Civil, el matrimonio civil, el divorcio, una serie de principios que ahora nos parecen los cementerios laicos, y una educación para todo el mundo, no solo la educación religiosa, y crearon, estos militares que han peleado ahí tuvieron un gran peso en esta filosofía. Se nota que eran hombres, tengo que decirlo, no me da miedo decirlo, hombres que tomaban decisiones, sí, hombres con capacidad de ejecución y con capacidad de exponerse al riesgo de tomar esas decisiones. Entonces, admiro, primero la defensa del país de esa gente, y al final del camino les agradezco que no nos dejaron una casta militar. El ejército nunca fue grande, fue pequeño, y pasamos ese periodo largo de tiempo y los civiles adquieren el poder. Rodríguez,
lógicamente Iglesias, Claro. hasta llegar a los grandes liberales, don Ricardo y don Cleto, por decir dos personas muy Claro, pero ahí conocidas. vamos abarcando más o menos desde la Constitución de 1870, que es la Constitución liberal, ¿verdad? El final de ese siglo y los primeros 20 años, no, los primeros 30 años No, de... no, tenemos un periodo que hay que resaltar, ¿Sí? en el 17. Bueno, No nos queda más que resaltar que aquí sí tenemos algo parecido a lo que no nos gusta a los costarricenses. Don Alfredo González Flores, que era un civil y muy avanzado para su tiempo en materia de impuestos y cosas de esas, llega al poder por una maniobra política, ni siquiera había sido candidato. Fue en el estilo de la Constitución, fue nombrado por el Congreso. No se ponían de acuerdo. Las elecciones no eran contundentes, lo que llamaríamos ahorita segunda elección, para ponerlo en el contexto, y termina don Alfredo presidente, que no había sido ni siquiera candidato. Y nombra de ministro de Guerra y Marina a un militar que llamaban de los militares civilistas, de tiempo de Iglesias. Había sido mayor y teniente coronel, que era don Federico Tinoco Granados, que tenía un hermano mucho más militarizado que él, Joaquín. Por cierto, que el presidente Mora tenía un hermano también que había sido comandante en jefe de los ejércitos centroamericanos, general de división Joaquín Mora Porras. Solo hago estos paralelos porque son interesantes. Y el cuñado de ellos, muy apreciado, el salvadoreño, pero patriota costarricense, el general José María Cañas, casado con una de las hermanas. Se ve que los Mora tenían de todo, tenían políticos de primer nivel, tenían militares, tenían hombres decididos. Resalto esta figura estelar de la historia y su grupo alrededor de él. En el caso de los hermanos Tinoco no se va a resaltar tanto esa figura, se resalta el impacto en la psique nacional, y los Tinoco, porque se les conoce así en la historia, dan un golpe militar. El propio ministro de Guerra le da un golpe militar al presidente legal, legítimo, don Alfredo, un presidente inteligente, preparado, un presidente avanzada, se podría llamar con claridad, 20, 30 años adelante en el tiempo probablemente, y le pega un golpe horrible, militar, e instauran una dictadura como nosotros conocemos las dictaduras latinoamericanas, muy parecida, con cortes fascistoides. No existía el fascismo, pero uno podría detectar, ¿verdad? El fascismo no es que nació por generación espontánea, nace de todas estas cosas. Y se forma un ejército que se parecería a un ejército feo, de esos que no nos gustan a los costarricenses, con militares con privilegios, incluso hubieron leyes, solo para entender, zonas enteras del país fueron repartidas por ley obviamente de congresos que votaban los que les ponían por delante, los militares, que repartían de acuerdo al grado que usted tenía, le repartían tierras del gobierno por sus servicios militares prestados, se repartían contratos de la Fábrica Nacional de Licores, una serie de cosas que ni podríamos ni entender nosotros en la actualidad. Bueno, ahí se instaura una dictadura de dos hermanos, un binomio, uno más militar que el otro, Joaquín llega a general de división. Curiosamente, el presidente Federico Tinoco, era general de brigada, se propone su ascenso, pero primero ascienden a su hermano, una cosa muy curiosa, es un detallillo, a general de división, y Pelico nunca asciende porque el Congreso no pasa, por alguna razón que se les quedó en el tintero, y entonces su hermano menor fue primero general de división que su hermano mayor, que además era ministro y presidente, sí, tenía más señorío que su hermano. Una cosa, un detalle curioso militar. Aquí se instaura una dictadura militar muy parecida, con un ejército, una policía dura. El país sufrió torturas, el país sufrió arrestos del estilo latinoamericano, y tuvo que haber una revolución grande que proviene de familias connotadas en el país, ¿verdad? Entre los que estaba metido la familia Bolio, particularmente don Alfredo y su hermano, quien conocemos como el cura Bolio o el general Bolio, como le decimos nosotros, ¿verdad? Ahí tienen una actuación muy, muy connotada, y al final triunfa la revolución del Zapoá, votan a los Tinoco, si hay rebelión en todo el país, las maestras se reúnen contra los militares y pierden los militares, pierde la casta militar que se estaba formando alrededor de los Tinoco, ganan los civiles en la figura estelar de don Julio Acosta, y aquí viene el primer elemento. ¿Por qué lo traje en todo este periplo? Porque aquí empezamos como nos gusta a los costarricenses. Empezamos con la historia como nos gusta a nosotros. Empieza la narrativa costarricense a funcionar aquí. Antes de esto, como usted ve, sí teníamos militares. Por supuesto, eran de opereta.
Por supuesto, ninguno era graduado de academia militar, eran de trompetazo, ¿sí? Ahí los iban nombrando, todos eran militares de trompetazo. Ajá. Todos. Aquí vino el primer cuento interesante. Don Julio, que había quedado enfermo, por supuesto, de esa dictadura, don Julio había sido ministro de Relaciones Exteriores de don Alfredo, y entonces había quedado enfermo, que habían votado su gobierno legítimo. Y decidió, tomó una decisión interesante, y los nombres y los símbolos aquí nos enseñan que en política y en historia son muy importantes, no los podemos pasar por alto. Don Julio hace el primer cambio que transforma el país. Es cierto, todavía había en el papel un ejército muy pequeño. Ese ejército se usa muy mal, el que quedaba para pelear la guerra del 21, Costa Rica, Panamá, los límites, conocida como la guerra de Coto. Es la última guerra que verdaderamente peleamos nosotros como costarricenses, en que tropas costarricenses van a un país y nos reciben y hay intercambio de tiros. Por supuesto no es una guerra del estilo europeo, pero es una guerra en la selva, compleja, con una logística tanto para Panamá como para nosotros muy compleja para los recursos de la época. Había que mandar todo en lanchitas, lo que llamaríamos es lanchitas de cabotaje que había en el Golfo de Nicoya y en Golfito y cosas así. Y entonces la guerra de Coto es el último uso que tenemos de la institución militar como tal, en un conflicto verdaderamente grande. Don Julio, que quedó enfermo de todo esto, y en un civil, evidentemente, decide cambiar, primer síntoma, primer verdadero impacto sobre las instituciones militares, si podríamos llamarlas de alguna manera. Le cambia el nombre de Ministerio de Secretaría, en algunos casos se llamaba, dependiendo de la Constitución, Ministerio o Secretaría, es exactamente lo mismo, de Guerra y Marina, y lo cambia por Ministerio de Seguridad Pública. Aquí hay un enorme cambio. No, pareciera muy inocente el cambio. Sí. Brillante cambio. Cambiamos completamente la tónica. En los Estados Unidos ese cambio se da muy posterior en el tiempo. El primero se llama War Department, Departamento de Guerra, Secretaría de Guerra, y ya con el tiempo, mucho después que nosotros le pusieron Ministerio de Defensa, ve que el cambiecito. Porque la guerra es agresiva, la defensa es pasiva. Exactamente. Nosotros fuimos más profundos. Don Julio brillantísimamente hace un cambio y le da el nombre de Ministerio de Seguridad Pública. Al día de hoy seguimos llamándonos así. Ve qué interesante. Y hay cambios también. La policía está en el Ministerio de Gobernación, Justicia, Gracia y Policía. En el tiempo. Estoy tratando de hacer los nombres de los tiempos. Empieza a haber divisiones interesantes. Otros países del mundo, Nicaragua, todo estaba concentrado. Sí. Policía, todo pertenecía a un solo hombre, a un solo dictador. Somoza, usted me comprende, hay muchas divisiones. Costa Rica empieza a dar pasos institucionales, se empiezan a fortalecer los civiles enormemente y a debilitar los estamentos militares. Y luego los presidentes Cleto González Víquez, por supuesto brillantes intelectuales, abogados, historiadores de primer nivel como don Cleto, y luego brillantísimos políticos, y más brillantes todavía, juristas como don Ricardo Jiménez, empiezan a dar cambios fundamentales. Don Cleto incluso recibe el impacto del golpe del Bellavistazo. Es el último de las grandes azonadas de ese estilo, en que un cuartel entero se rebela contra una elección, el día de las elecciones, en que don Ricardo quedó de presidente contra Manuel Castro Quesada, y la toma de cuarteles, y que hubo que retomarlo durante 3 días. Sí, hubo batallas en el centro de San José muy importantes, con artillería y todo. Esto dejó un impacto en la psique de don Ricardo y de los políticos, los volvió a impactar y decidieron acabar de una vez con el cuento, y hay historias de don Ricardo brincándose completamente los escalafones militares y nombrando abogados en puestos militares de alto rango, brincándose a propósito a los militares que pretendían seguir subiendo de coronel a general de brigada. Viene la Segunda Guerra Mundial y estamos en declaratoria de guerra mundial. Estamos por primera vez en una declaratoria de guerra, diría yo, constitucional y avalada por toda la comunidad internacional que nos interesaba. Y nosotros, en lugar de crear un ejército, creamos una unidad móvil apoyada por los gringos, modesta. No aumentamos extraordinariamente las Fuerzas Armadas, no tenemos servicio militar obligatorio.
y estamos en plena Segunda Guerra Mundial y nos dedicamos a apoyar a los aliados, a controlar con la policía interna, con inteligencia, con las unidades de inteligencia debidamente coordinadas con nuestros aliados. Les recuerdo que estábamos en plena guerra y en declaratoria de guerra. Sí, el expresidente Calderón Guardia. Sí, claro, y después Picado, nunca, sí, continuamos exactamente igual. Ahí había una guerra, un estado de guerra que cambia completamente el matiz jurídico. No, es que nos quedan, vea, tengo un corte de 6 minutos y lo que estoy intentando es que usted vaya increciendo hasta la abolición. A esto voy. Entonces vamos a la pausa y regresamos porque ese gobierno de Teodoro Picado a mí me interesa, porque siempre se habla del Ejército de Liberación Nacional que llegó y entró, ¿y dónde está el ejército del gobierno? Era fuerte, no era nadie. Y después la abolición, así es que el expresidente Calderón Guardia le había declarado la guerra al eje, Alemania, Japón, Italia. Entonces el ejército no importó mucho, teníamos lo que se llamaba una unidad móvil, lo más parecido a una unidad que los norteamericanos habían proveído, con tanquetas, con carros semiblindados, con carros buenos de combate de infantería ligera montada, y esa unidad llega pequeña hasta el final, hasta llegar a la primera combate que se dio con la sublevación del expresidente Figueres, en ese momento comandante de las fuerzas rebeldes al sur del país. La unidad móvil, al mando del coronel Pacheco Tinoco, llega a la finca Figueres y es el primer muerto de la revolución, el primer muerto militar, porque había estado el doctor Valverde Vega, lógicamente, que había muerto antes, pero llega y lo matan de un tiro 22 en la cabeza, le pega un muchachito joven a este coronel, que era un coronel profesional, que llegó, era el comandante de la unidad móvil, llega allá y no sirvió para nada, por dicha. Sí, no hubo mayor esfuerzo. ¿Y por qué? Tenemos que entonces valorar el ejército. Estaba muy tranquilo, era pequeñito. Más importante probablemente era la policía de azul. Se le llamaba los pacos porque, y todavía les decimos, algunos viejos les dicen los pacos a los policías, porque don Paco Calderón Guardia, Francisco Calderón Guardia, hermano del presidente, era el jefe del ministro de seguridad, entonces era jefe de eso. En el tiempo del presidente, ¿cómo se llama?, Picado, el ministro de seguridad era su hermano René Picado Michalski, que también era oficial, tenía grado de general y era ministro de seguridad. Entonces usted nota que era más político, era muchísimo menos militarizado el asunto, el mando lo tenían los políticos de nuestras fuerzas armadas y policiales, nunca lo tuvieron los militares en este periodo, lo tuvieron claramente las personas políticas identificadas con la causa del gobierno de turno. Del lado de Figueres sucedió un fenómeno tal vez más interesante, porque Figueres originalmente, sí es cierto, estaba en contra de algunas de las ideas y de algunos de los movimientos políticos del calderonismo, pero más importante, se alió a un grupo que en Costa Rica se le conoce como la Legión Caribe, que en realidad su verdadero nombre, y aquí viene el punto importante, nos va a reverberar hasta el día de hoy, ese nombre es el Ejército de Liberación del Caribe, que es un ejército que se forma por todas las personas básicamente centro-izquierda en el Caribe, comandado por un general de división que por supuesto no era militar profesional, era un político, Juan Rodríguez, el segundo hombre más rico en el Caribe, segundo hombre más rico en República Dominicana, por ende en el Caribe, enemigo mortal de Trujillo, un gran dictador, un horrible dictador de República Dominicana. Álvaro, nos queda 1 minuto. Sí. Y hoy estamos a 1 minuto, ya me hizo cara de que estamos mal con el tiempo. En 1 minuto, ¿por qué Figueres hace la abolición del ejército? Muy bien, porque el Ejército de Liberación del Caribe es quien realmente se estaba entrenando en Costa Rica en el momento en que estaba la Junta. Y la idea de la abolición del ejército sale de una persona, curiosamente de un coronel, Edgar Cardona, que era ministro de Seguridad de la Junta de Figueres. Es el que trae la idea de eliminar el ejército, la trae en una de las juntas. Figueres brillantemente la acoge. La idea de su ministro de Seguridad, Edgar Cardona, es idea de él. Pide que se acepte como la idea central en el tema de seguridad, que se elimine el ejército, pero realmente el ejército que se quiere eliminar es el ejército extranjero que está en Costa Rica, el ejército de caribeños en general que querían votar a todas las dictaduras del Caribe. Estos sí lo logran sacar, expulsar, eliminar ese ejército, pero el ejército de Figueres permanece entero, hasta un elemento que sí es muy costarricense. Don Fernando Lara Bustamante, Fernando Baudry, que después fue presidente muchos años de la Corte,
y una serie de intelectuales, Rodrigo Facio, presentan un preproyecto de constitución en el que brillantemente, y ahora sí, en un articulado, se propone la eliminación de las Fuerzas Armadas en Costa Rica. Este anteproyecto no se aprueba. Lo vuelven a poner de nuevo en el plenario de la Constituyente y cuando entra en vigencia la Constituyente, a finales del 49, se eliminan para siempre las Fuerzas Armadas y queda vigente lo que hoy llamamos gloriosamente la Fuerza Pública Costarricense. La existencia de la Fuerza Pública, es decir, la Policía Civil Costarricense, que no tiene estatuto militar, que no tiene justicia militar para ellos mismos, que no tienen privilegios militares, son civiles como nosotros, es la que permite la no existencia del ejército. Este elemento que queda plasmado por los constituyentes, que fue idea de la que nace en la Junta de Gobierno de Figueres, lo acoge correctamente el presidente Figueres en ese momento de facto de la Junta. La idea es del coronel Edgar Cardona. Nada menos que un coronel es el que tiene la idea. Esa brillantísima idea, esa luminosa idea, la pone un coronel que no era un intelectual. Hay que decir la justicia aquí. Figueres brillantemente la acoge, no se aplica en plenitud porque el ejército permanece y con la constituyente se acaba el ejército para siempre y marca un hito en historia mundial que solo se repite después de la invasión gringa a Panamá y los panameños eliminan las Fuerzas Armadas copiando noblemente a Costa Rica, lo que produce la única frontera no militarizada del mundo, Costa Rica-Panamá. Pero muchas gracias. Mucho gusto. No nos queda chances, es que vamos de una vez, Luna Liberiana, Plácido Domingo, feliz tarde.